Bien, mis hermanos, vamos a sentarnos cada uno de su lugar y disponiendo nuestro corazón, nos unimos invocando al Espíritu Santo de Dios. Con sus propias palabras, invita al Espíritu Santo para que entre a su vida y a su corazón. Espíritu de Dios, ven, hazte presente en cada uno de nuestros corazones. Toma nuestras mentes, nuestros sentidos, toma todo nuestro ser y danos tu luz para que podamos meditar y comprender tu santa palabra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, mis Amén. hermanos, en este santo evangelio que hemos escuchado, tomado de este domingo, donde la Iglesia celebra la solemnidad del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, domingo con el que termina el tiempo de Navidad. Y la palabra de Dios en este evangelio, pues, se nos presenta ese bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y tema importante en este evangelio es que Jesús es presentado por el Padre Celestial como su único hijo, su predilecto. Y la antífona del evangelio repite estas palabras del Padre Celestial, donde dice: este es mi hijo, el amado, escuchadme. Y por lo tanto, ese es el tema principal de este evangelio que hemos escuchado, que Jesús es el Hijo único de Dios, por naturaleza Hijo del Padre, como dice el credo, que no fue creado, sino que fue engendrado de la misma naturaleza del Padre. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios Hijo, se hizo hombre, que no tiene principio ni tendrá fin, y que es el Hijo único de Dios. Y la palabra de Dios en otro pasaje bíblico nos muestra que cada uno de nosotros, por gracia de Dios, participamos de también ser hijos del Padre Celestial, del Señor Jesucristo, pero hijos por adopción. Y la palabra de Dios misma nos invita a nosotros a que vivamos, no solamente seamos hijos de Dios, sino que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Recordemos que el sacramento que nos hace a nosotros hijos de Dios es el sacramento del bautismo. Nacemos para Dios. Recibimos esa gracia de ser hijos de Dios. Podemos llamar a nuestro buen Dios como papá, padre. Y, y nosotros estamos llamados es a vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Pues aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, aquellos que mueren al mundo y resucitan a una vida de gracia, aquellos que luchan por llevar una vida de conversión, de santidad. El mismo Señor Jesús pone un ejemplo de algo que debe caracterizar a los hijos de Dios, y es el tema del amor. Y el verdadero amor se conoce con el enemigo, no con los amigos, sino con el enemigo. Cuando Jesús dice que ustedes hagan el bien a los que les hacen el mal, saluden al que no los salude, bendigan al que los persiga, porque si solamente hacen el bien al que le hace el bien, si solamente son amigos de los que les hacen favores, pues qué mérito tienen. Y dice la palabra, dice Jesús: porque así seréis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, manda la lluvia a justos e injustos. O sea, es decir, ahí mismo el Señor Jesús nos está dando una pista de cómo podemos vivir, no solamente ser, sino vivir como verdaderos hijos de Dios. Y es amando de verdad, amando con amor divino, amando a nuestros enemigos, perdonando, haciendo el bien, marcando la diferencia. Prácticamente es imitar a nuestro Señor Jesucristo, que siempre amó, aunque inclusive aquellos que lo estaban crucificando, aquellos que lo estaban persiguiendo. Entonces, eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, vivir como auténticos bautizados. También quisiera resaltar de este evangelio que hemos escuchado la actitud humilde de Juan Bautista. Juan Bautista, siendo gran instrumento de Dios, le huyó, podemos decir, o combatió, más bien, por decirlo mejor, combatió toda vanagloria,
por ser instrumento de Dios, porque siempre se dedicó a mostrar a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Dios. Y en otros pasajes bíblicos vemos cómo Juan Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios, e invita a sus propios discípulos a que sigan a Jesús. Vemos cómo en otro pasaje bíblico Juan Bautista, a los que le interrogan, ¿quién eres tú? Y él le dice, yo no soy el Mesías, no soy el que pensáis, yo soy la voz que grita en el desierto. Entonces Juan Bautista se caracterizó por mostrar siempre a nuestro Señor Jesucristo. Y en este evangelio utiliza una expresión también muy bonita. Dice, aquel que viene detrás de mí es más que yo y no soy digno de desatar ni siquiera la correa de las sandalias. Debemos pedir a Dios que, así como Juan Bautista, nos libre de toda vanagloria, de que por servirle a Dios, por tener de pronto algunos dones o carismas, recibir felicitaciones de la gente o que la gente se solamente a nosotros o buscar vanaglorias, que Dios nos libre de esas cosas, porque la gloria debe ser única y exclusivamente para Dios, para nadie más. Juan Bautista también hace una expresión que nos sirve como enseñanza a todos nosotros, donde dice, no soy digno de desatar ni siquiera la correa de las sandalias, refiriéndose a Jesús. Todos nosotros debemos considerarnos tan pequeños y considerar a Dios tan grande, y debemos considerarnos tan necesitados del amor y la gracia de Dios, que debemos ver el servicio que le dimos a Dios como algo indigno. Es decir, no somos dignos muchas veces ni siquiera de servirle a Dios. Cualquier servicio que nosotros ofrezcamos a Dios, debemos ofrecerlo como un privilegio, como un honor para cada uno de nosotros. Me recuerda esto la vida de San Martín de Porres, que fue uno de los santos que se destacó mucho por la virtud de la humildad, y él, por ser negro, cuando lo recibieron en el convento, lo pusieron solamente a barrer, y a nada más, y a hacer el mercado y a barrer, porque por ser negro, pues no tenía valor en ese tiempo. Y San Martín de Porres tan humilde que cuando le dieron ese cargo de ser el barrendero, se puso muy feliz, tanto así que hasta lloraba en alegría, y él se sentía indigno de barrer la casa donde estaban los elegidos de Dios. Imagínense ese ejemplo de humildad de San Martín de Porres. Y eso dice también Juan Bautista, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias. Todos nosotros somos indignos ante la presencia de Dios. Dios es tan grande, tan maravilloso, que nunca nos podemos considerar dignos ni siquiera de sus bendiciones, y nunca podemos reclamarle a Dios. Y bueno, y aquí resaltamos también los bautismos. El bautismo de Juan, que es un signo de conversión, y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es abrazar la fe en Él, o sea, abrazar el bien. Y eso es lo que nosotros conmemoramos cada vez que celebramos un bautismo. En el bautismo de Juan se refleja las renuncias. Cuando alguien se acercaba a Juan Bautista para ser bautizado, se acercaba confesando sus pecados y sumergiéndose en el agua, reconociéndose pecador y reconociéndose que por su pecado merecería morir como murieron los egipcios en el Antiguo Testamento. Por eso se sumergían en el agua. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento los egipcios murieron en el Mar Rojo, cuando las aguas se unieron, murieron con sus caballos. ¿Y qué representan las aguas en el bautismo? Según los padres de la iglesia, representan un sepulcro, porque así como los egipcios fueron sepultados en el Mar Rojo, en las aguas del Mar Rojo, asimismo nosotros en el bautismo, con el agua, somos sepultados a nuestra antigua condición de pecado y resucitamos a través de la profesión de fe a una vida nueva con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el bautismo nosotros morimos al mundo y resucitamos para Cristo. Y así debe ser nuestra vida. Hay personas que han recibido sacramental el bautismo, pero no viven como auténticos bautizados. ¿Por qué? Porque no mueren al mundo.
Y al no morir al mundo, pues no pueden resucitar para Dios. ¿Y qué es morir al mundo? Recordemos los beneficios que ofrece el mundo, que es el tener, el poder y el placer. Y estar muertos para el mundo es no recibir ninguno de esos beneficios, sino solamente poner la mirada en el cielo. Hay que estar muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Y eso es vivir como auténticos bautizados y como verdaderos hijos de Dios. Pongámonos